¿Cómo Filipinas declaró la guerra a las bandas? Imagina un lugar donde las drogas son tan comunes que ya no sorprenden a nadie. Así es como se veían las Filipinas hace apenas unos pocos años. Drogas baratas y altamente adictivas estaban disponibles prácticamente en cada esquina, y el Estado era incapaz de detenerlo de manera efectiva. Filipinas se hundía cada vez más en un caos que parecía imposible de controlar. Pero todo cambió radicalmente en 2016 cuando Rodrigo Duterte llegó a la presidencia. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin. Merry Christmas. Kayong mga drogista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Un político intransigente que anunció una guerra brutal contra las drogas. Duterte dio carta blanca a la policía y dejó muy claro que no habría piedad en este conflicto. Para cuando Duterte dejó su cargo en el año 2022, aproximadamente 6.200 personas habían sido asesinadas durante las operaciones antidrogas. Pero organizaciones independientes, incluyendo a Human Rights Watch y a los fiscales de la Corte Penal Internacional, han señalado que la cifra real de víctimas podría ascender a entre 12.000 y hasta 30.000 personas fallecidas, si se consideran las ejecuciones extrajudiciales y los homicidios sin resolver cometidos por autores desconocidos. El periodo más sangriento fue el mismísimo comienzo de su presidencia. En solo los primeros 100 días, unas 3.600 personas fueron asesinadas, incluyendo más de 1.300 durante operaciones policiales directas. El ritmo era tan elevado que, en algunas semanas, docenas de personas morían cada día. Al mismo tiempo, y esto es crucial, el apoyo público a Duterte aumentó rápidamente durante ese periodo de tiempo. Aproximadamente medio año después de ser elegido, hasta un 86% de los filipinos calificaron su presidencia positivamente. A pesar de las críticas internacionales, logró mantener el apoyo público por encima del 60% durante todo su mandato, e incluso en 2022 seguía rondando el 65%. Para millones de filipinos comunes, las cifras eran sencillas. Más patrullas significaban menos narcotraficantes y una disminución de los delitos menores, lo que finalmente llevó a una verdadera sensación de seguridad. Miles de sospechosos asesinados, sin un veredicto judicial, eran considerados, por una gran parte de la sociedad, un costo razonable para mantener las calles seguras. Pero no a todos les agradaba. Este enfoque no es impecable. Con el paso del tiempo, las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales o violaciones sistemáticas de derechos humanos se fueron acumulando y pusieron a Filipinas en el punto de mira de los tribunales internacionales. Y aunque Rodrigo Duterte, como se había revelado anteriormente, mantuvo un fuerte respaldo interno durante años, para él personalmente, esta historia no terminó bien. Acciones que una vez lo hicieron conocido mundialmente más tarde se convirtieron en la base de acusaciones internacionales, lo que llevó a su arresto el 11 de marzo de 2025. Ahora está detenido en los Países Bajos mientras espera el juicio, pero profundizaremos en eso más adelante en el video. Durante años, Filipinas luchó con un problema que poco a poco se les fue de las manos. Las drogas no eran un problema marginal, ni una cuestión limitada a Lampa, eran parte de la vida cotidiana, presentes en los barrios bajos, en las provincias y en las grandes ciudades. La mayor amenaza se convirtió en el shabu, una droga barata y altamente adictiva que se había extendido por todas partes. Los traficantes operaban abiertamente. En muchos barrios, todos sabían dónde conseguir drogas y quién estaba detrás de todo. La policía a menudo se encontraba indefensa y, en ocasiones, era simplemente corrupta. Los oficiales miraron para otro lado porque temían represalias o porque eran parte de arreglos locales. La gente común no denunciaba crímenes porque no creía que nadie les ayudaría. El problema no se limitaba únicamente a los criminales. El shabu destruyó familias enteras. Los adictos perdieron sus trabajos, cayeron en deudas o se volvieron agresivos. La violencia doméstica y los robos aumentaron, y las comunidades locales empezaron a desmoronarse. En muchos lugares, la noche significaba encerrarse en casa y esperar hasta el amanecer. El Estado intentó responder, pero lo hizo de forma ineficaz. Había campañas públicas y programas de tratamiento para adicciones. El problema era que el sistema no funcionaba. Los juicios se prolongaban durante años. Las prisiones estaban superpobladas y los traficantes volvían rápidamente a las calles. Cada nueva iniciativa terminaba siempre de la misma manera. Un breve momento de calma y luego el regreso al caos. Con el paso del tiempo, las drogas comenzaron a infiltrarse profundamente en las estructuras de poder. Las acusaciones sobre los vínculos con el tráfico de drogas surgían con una frecuencia cada vez mayor. El límite entre el Estado y el crimen empezó a desdibujarse. Para muchos filipinos, se volvió innegable que el sistema no solo era ineficaz, sino que, en ciertas ocasiones, incluso amparaba a quienes se beneficiaban económicamente del narcotráfico. La gente agotó su paciencia. Durante años, escucharon las mismas promesas y presenciaron los mismos fracasos. Todos los gobiernos hablaban de luchar contra las drogas, pero ninguno cumplió. Se arraigó la creencia de que el problema no podía resolverse con la legislación actual.
Y fue exactamente en este momento, cuando un hombre apareció en la escena política, quien anunció que no reformaría el sistema. Él decidió romperlo. No era un político típico, no hablaba el lenguaje de la diplomacia y no evitaba la controversia. Those who destroy my country, I will kill you. And those who destroy the young people of our country, I will kill you. Desde el principio, Rodrigo Duterte construyó su imagen basándose en la oposición a un sistema que, en su opinión, había fracasado por completo. Dijo abiertamente lo que otros tenían demasiado miedo incluso de sugerir. Antes de convertirse en presidente, había gobernado la ciudad de Davao durante muchos años. Fue allí donde se ganó la reputación de ser un hombre capaz de imponer el orden sin preocuparse por los procedimientos. La criminalidad disminuyó, las calles se volvieron más tranquilas y los residentes se sintieron más seguros. Al mismo tiempo, ya existían denuncias de ejecuciones ilegales y una tolerancia hacia métodos brutales, pero Duterte, en realidad, no lo negó. Cuando lanzó su campaña nacional en 2016, su mensaje era simple y directo. Prometió acabar con el problema de las drogas en pocos meses. Él afirmó que si los traficantes y los gánsteres morían, el país solo se beneficiaría. Esas palabras impactaron a muchos comentaristas, pero calaron hondo en la gente común que había vivido con miedo durante años. Duterte no construyó su apoyo en programas económicos o ideología. Lo construyó sobre emociones como la ira, la frustración y la sensación de que el Estado debía finalmente retomar el control. En 2016, finalmente ganó las elecciones presidenciales, obteniendo alrededor del 39% de los votos. Eso fue más de una docena de puntos porcentuales que su rival más cercano. Para algunos, era un populista peligroso, pero para otros, era la última esperanza de una vida normal y pacífica. Una cosa era segura, Filipinas acababa de entregar el poder a un hombre que no tenía la menor intención de gobernar según las viejas reglas, y muy rápidamente demostró que estas no eran solo promesas de campaña. Tras asumir el cargo, no hubo un periodo de transición ni una implementación tranquila de reformas. El nuevo presidente actuó casi de inmediato. La policía recibió una señal clara. En la guerra contra las drogas no habría más límites, y el Estado respaldaría a los agentes sin importar las consecuencias. Las operaciones policiales masivas comenzaron principalmente por la noche. Los agentes entraron en los barrios marginales y en distritos que, durante años, habían sido considerados intocables. Se encontraban cadáveres en las calles, a veces con notas que decían que la víctima era un narcotraficante. La escala de esas operaciones fue enorme. En los primeros meses, el número de muertos ascendió a miles. Medios de comunicación de todo el mundo empezaron a hablar de ejecuciones extrajudiciales, y organizaciones de derechos humanos advirtieron que Filipinas se dirigía hacia el terrorismo de Estado. La respuesta del gobierno fue breve. Esta es una guerra, y las contiendas bélicas no se pueden ganar con métodos suaves o poco contundentes. If you think that I can be dissuaded from continuing this fight because of our demonstrations, your protest, which I find the way misdirected, then you got it all wrong. Your concern is human rights. Mine is human lives. Simultáneamente, se puso en marcha un programa de rendición voluntaria. Miles de individuos se presentaron ante las autoridades policiales, manifestando haber tenido algún tipo de contacto con estupefacientes. El Estado creó registros que, por un lado, tenían como objetivo purificar la sociedad, y por el otro, generaron un miedo tremendo. Todo cambió en las calles, los traficantes desaparecieron y el mundo criminal se redujo. Los civiles que antes tenían demasiado miedo de salir después de que anocheciera comenzaron a percibir un cambio verdadero. La violencia relacionada con las drogas disminuyó y la sensación de seguridad se elevó. Al mismo tiempo, el precio de esta estrategia también subió. Cada vez surgían más historias sobre víctimas inocentes, sobre errores, sobre personas asesinadas simplemente por estar en la lista equivocada o en el lugar equivocado en el momento menos oportuno. Pero el Estado no disminuyó su ritmo. Este fue el momento en que Filipinas dejó de fingir que combatía el problema dentro de los límites de la ley. Decidieron aplastar a quienes eran sospechosos de actividad criminal a cualquier costo. La gente realmente notó que las noches eran más tranquilas y calmadas, sin peleas ni violencia constantes. Para los residentes comunes fue una diferencia verdadera, no una promesa más sin nada detrás. We're very safe ng Duterte's time kasi, di ba, makakahinga ka, makakatulog ka ng mahimbing, walang mga magnanakaw. Las familias pudieron volver a funcionar con normalidad y las comunidades locales respiraron más tranquilas. Como resultado, el apoyo público a Rodrigo Duterte se disparó. Ya en septiembre de 2016, solo 3 meses después de asumir el cargo, las encuestas oficiales mostraban un 86% de aprobación positiva de su presidencia.
Ese fue uno de los resultados más altos en la historia de Filipinas. A pesar de la creciente violencia, su apoyo se mantuvo elevado, y aún cerca del fin de su mandato, rondaba el 62%. Ni siquiera la crítica internacional debilitó su posición. Al contrario, la fortaleció. Los informes de las Naciones Unidas o de Human Rights Watch eran a menudo recibidos en casa como la voz de élites extranjeras que nunca habían tenido que vivir con bandas de narcotraficantes a la puerta de su casa. Para muchos filipinos, todo era palabrería vacía que venía de un lugar ajeno a la realidad cotidiana en los suburbios de Filipinas. Los países occidentales hablaban de procedimientos y estándares, mientras los filipinos veían menos traficantes en las calles y una caída real en la delincuencia menor. Aquí se nota un contraste claro. Cuanto más el mundo condenaba a Duterte, más fuerte se hacía su apoyo doméstico. Al mismo tiempo, el miedo no desapareció completamente, solo cambió su destinatario. Donde la gente antes temía a las pandillas y a los criminales, ahora temían a la policía. Listas de sospechosos, redadas nocturnas repentinas y la ausencia de procedimientos claros hicieron que muchas personas prefirieran no llamar la atención. Era mejor volverse invisible que arriesgarse a que alguien te considerara una amenaza. Filipinas se convirtió en un país donde el crimen de drogas fue brutalmente reprimido, pero también un país donde la línea entre la seguridad y el miedo comenzó a desdibujarse. Cuanto más se prolongaba la guerra contra las drogas, más fuertes y persistentes se volvían las preguntas sobre sus elevados costos. Las organizaciones de derechos humanos seguían publicando informes que hablaban de forma clara y directa sobre las ejecuciones extrajudiciales. Según sus estimaciones, miles de personas fueron asesinadas en operaciones policiales, y muchos de estos casos nunca fueron investigados de manera adecuada. Las familias de las víctimas a menudo no tenían una forma real de buscar la verdad. Surgieron historias sobre errores, sobre personas que acabaron en listas de sospechosos simplemente por tener tatuajes o vivir en barrios conflictivos. La gente empezó a preguntarse si realmente todos los asesinados por la policía tenían alguna conexión con el narcotráfico. La comunidad internacional reaccionó cada vez con más dureza. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y numerosas organizaciones no gubernamentales instaron a Filipinas a detener las acciones brutales y a restaurar el Estado de Derecho. Hubo amenazas de sanciones y de limitar la cooperación. Filipinas se vio sometida a un tipo de presión que no había enfrentado en muchos años. Pero la respuesta del gobierno fue inequívoca. Rechazó las acusaciones, argumentando que otros simplemente no entendían las realidades locales. Los funcionarios enfatizaron que los críticos no tenían que vivir en barrios controlados por narcotraficantes ni criar hijos a la sombra del crimen violento. Es muy fácil hablar de derechos humanos desde una distancia segura. Muchos filipinos sintieron que al mundo le importaba más el destino de los criminales que el sufrimiento de sus víctimas. Al mismo tiempo, surgieron cada vez más temores sobre el futuro del país. Si el Estado se permitió una vez alejarse tanto de la ley, ¿no irá aún más lejos en el futuro? ¿Podrían los mecanismos creados para combatir a los criminales ser utilizados un día contra otros grupos sociales? Filipinas es un país muy diferente de lo que era antes de 2016. La guerra contra las drogas, de hecho, cambió la vida diaria de millones. La violencia disminuyó y el Estado recuperó el control sobre espacios que había estado cediendo al crimen durante años. Para muchos, es la prueba de que las políticas de mano dura pueden funcionar donde las reformas y los compromisos ya han fallado. También debemos considerar la cuestión de las causas. La guerra contra las drogas solo atacó los síntomas, pero no logró resolver los problemas fundamentales que llevaron a las personas a la adicción o al crimen. La pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad social, todos esos factores aún persisten y son la raíz del problema. El Estado pudo haber ganado la batalla por el control de las calles, pero la verdadera pregunta es si realmente ganó la guerra por el futuro de la sociedad. Desde una perspectiva de seguridad, esta historia termina en éxito para Filipinas, pero una revolución de esta índole, impuesta por la fuerza, también tiene su precio, y a menudo aquel que desata el cambio más grande es el primero en afrontar las consecuencias. Mientras fue presidente, Rodrigo Duterte era intocable debido al apoyo público masivo. Sin embargo, hoy su futuro parece sombrío. Tras dejar su cargo en 2022, perdió el escudo político que lo había protegido durante años. El 11 de marzo de 2025, el expresidente fue arrestado en Manila en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional. Se le imputan cargos por crímenes de lesa humanidad debido a sus acciones en la llamada guerra contra las drogas. Hoy, espera nuevos procedimientos legales. Al mismo tiempo, su legado político no se extinguió con su partida. Lo interesante es que su hija, Sara Duterte, se convirtió en vicepresidenta en 2022. La historia de Duterte muestra una verdad brutal sobre esas políticas de mano dura. Aunque puede dar resultados rápidos, tarde o temprano, la factura llega para quienes las implementan. Y la historia completa de Filipinas también revela algo más. El crimen no siempre desaparece por programas sociales o campañas públicas.
A veces, simplemente, desaparece cuando el Estado deja de vacilar y finalmente se decide a emplear la fuerza real. Para millones de ciudadanos filipinos, esta decisión trajo consigo un cambio verdaderamente real, algo que ningún gobierno anterior había sido capaz de ofrecer o de proporcionar. ¿Pero realmente preferimos un Estado que excede cada límite para garantizar la seguridad o un Estado que sigue la ley, aunque eso signifique ceder ante el crimen? Pero también hay un segundo escenario, uno en el que el Estado elige un enfoque de línea dura no para garantizar la seguridad, sino para concentrar el poder absoluto y la influencia en manos de un solo hombre, creando un sistema basado en el miedo para proteger a los que están en el poder. Eso es exactamente lo que ocurrió en Albania, que durante décadas podría considerarse como una versión europea de Corea del Norte. Ahí puedes aprender más sobre el extraño caso de Albania en el video que se muestra en tu pantalla.